tal? ¿Cómo están? Es un gusto saludarles nuevamente en este espacio de análisis y reflexión Catalejo, una coproducción de Canal 44 y el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Catalejo es una mirada profunda hacia horizontes cercanos con la perspectiva y el análisis de especialistas académicos del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, el CUCH. En la emisión de hoy hablaremos sobre el pensamiento filosófico de las mujeres y su relación con el feminismo y el ámbito de la democracia. Y para hablar de ello hemos invitado a la doctora Dinora Hernández López, investigadora del Departamento de Filosofía del CUCH, profesora investigadora. Doctora, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Hola, muchísimas gracias por la invitación. Y la doctora Nayeli Hernández Cornejo, profesora investigadora del Departamento de Filosofía del CUCH. Doctora, bienvenida. Muchas gracias, buenas noches. Y la doctora Melissa Amezcua Yepis, profesora investigadora del Departamento de Estudios Políticos del CUCH. Doctora, también bienvenida, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Bueno, comenzamos con el tema y básicamente, si queremos informarnos sobre filosofía, normalmente siempre echamos mano de los filósofos griegos clásicos, y es que la filosofía, cuando empezamos a investigar, siempre vemos hombres. Y a mí me surgió una duda, ¿que no había mujeres filósofas en la antigua Grecia? Bueno, pero no nada más vamos a hablar de la antigua Grecia, también de las filósofas contemporáneas y de las filósofas de la modernidad. ¿Qué filosofaban las mujeres? ¿Por qué no destacó su pensamiento? O si destacó, ¿por qué ha sido opacado por el pensamiento de los filósofos griegos? Ese es básicamente el tema, y de ahí surgió la inquietud. Y yo le iniciaría preguntándoles a las tres, ¿cómo era la sociedad griega de ese entonces que no permitía destacar a las mujeres filósofas? Porque ya investigamos y sí hubo mujeres filósofas. Doctora, iniciamos con usted. Bueno, ¿cómo era la sociedad de la antigua Grecia? Bueno, en relación con el tema que nos ocupa, que es la cuestión de qué tanta visibilidad han tenido las mujeres filósofas a lo largo de la historia, o por qué razón no la han tenido, por qué razón su pensamiento no ha trascendido. Lo primero que hay que considerar es que pues Grecia se caracteriza por ser una sociedad en la que hay una profunda desigualdad entre hombres y mujeres. O sea, se reflejan las estructuras políticas, en el ámbito social. Hay una profunda división entre las actividades a las que están abocadas los varones, que es el ámbito público, el ámbito de la polis, y las actividades a las que se destina a las mujeres, que es prácticamente lo que en la modernidad se conoce como ámbito privado o ámbito doméstico. Entonces están dedicadas a las actividades de reproducción, están dedicadas a las actividades de cuidado de la familia, o sea, el pater familias gobierna, manda prácticamente todo lo que sucede ahí adentro. A diferencia del ámbito público, donde hay una igualdad entre los ciudadanos, pero se reconoce como ciudadanos únicamente a los varones. Entonces esa cuestión se refleja profundamente en el pensamiento filosófico. Si nosotros vamos, por ejemplo, a Aristóteles va a reflejar esa época y al mismo tiempo la va a legitimar, la va a naturalizar. O sea, veía una profunda diferencia de naturaleza entre hombres y mujeres. Eso se queda reflejado en su política, en su pensamiento político y ético. Y entonces esa cuestión va a impactar la vida social entera y va a impactar también la presencia que van a tener las mujeres en el desarrollo del pensamiento filosófico. No obstante, hay escuelas como la pitagórica que le dieron cabida a mujeres, ¿no?, que generaron esos espacios. Hay una historiografía, sobre todo contemporánea, que ha comenzado a explorar y ha comenzado a revisar la época desde una perspectiva, no toda ella, pero mucha de ella desde una perspectiva feminista, y ha comenzado a recuperar estas figuras, al menos en el plano de los nombres, porque ciertamente las circunstancias de la época provocaron que también la obra se perdiera y que de estas mujeres solo tengamos referencias, y muchas de esas referencias sean referencias indirectas. Claro. Entonces, y algunos filósofos, como Platón, hace referencia a alguna de las filósofas de esa época, en el banquete de Platón. Platón en el banquete habla de Diótima. Habla de es. Diótima, ¿no? Y Diótima parece que le enseña algunas de las cuestiones importantes que tienen, efectivamente, que tienen que ver con el discurso del amor. Está Aspasia también.
Aspasia, que tiene una condición muy especial, y eso también nos habla de las circunstancias de la época. Hay mujeres que están fuera de este contrato, esta especie de contrato que genera estas dos espacios diferenciados donde las mujeres pertenecen al ámbito doméstico y tal, y son las etarias, ¿no? Aspasia era una etaria, y las etarias, al estar fuera de este contrato, de alguna u otra manera, tienen mayor libertad de pensamiento, se les concede. Entonces parece ser que ella funda una escuela de etarias a la que va recurrentemente Sócrates, sí, y le reconocen habilidades oratorias, le reconocen habilidades en el ámbito del discurso, del pensamiento filosófico, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces sale un tanto de la línea. Muy bien, doctora, permítanos, me gustaría que tocáramos este tema porque a mí me pareció muy interesante, básicamente, pero no nada más están ellas, también hay otras filósofas. Y yo les preguntaría a ustedes, doctora, básicamente la sociedad griega puede considerarse extremadamente patriarcal, obviamente mucho más que ahora, pero yo haciendo un análisis diría, pues es que a lo mejor no hemos cambiado mucho, ¿no? Bueno, sin duda, en tanto la civilización griega en parte, ¿no?, contiene las raíces de lo que ha sido el desarrollo del pensamiento occidental, pues efectivamente, ¿no?, ahí podemos encontrar ingredientes que se han heredado y que han atravesado, ¿no?, toda la historia del pensamiento y toda la organización de la vida social, que poco a poco, ¿no?, en este sentido, ¿no?, de los roles de género se ha cuestionado, ¿no?, por supuesto recientemente, ¿no? Pero ahí, por supuesto, encontramos las raíces de muchas prácticas que preservamos. Como decía Dinora, ¿no?, hay algunas mujeres que se rescatan de eso, otras han quedado perdidas, ¿no?, en la historia, pero también la estructuración de la sociedad de esa época no permitía que hubiera esos desarrollos, en tanto, ¿no?, las mujeres estaban restringidas al ámbito privado, al cuidado, etcétera. Pues seguramente hubo muchas filósofas potencialmente, ¿no?, que tenían inquietudes intelectuales, que tenían las mismas intereses que podían tener los hombres, pero que institucionalmente o que la estructura social no les permitió llegar a tener esos desarrollos, ¿no? Entonces, por supuesto que ahí hay raíces que hemos heredado, algunas de las cuales, ¿no?, ahora se han visibilizado y otras que, bueno, todavía están por trabajar, ¿no? Muy bien, muchas gracias, doctora. Doctora, básicamente, ¿qué nos puede comentar? ¿Por qué no eran visibles las filósofas de esa época? Bueno, de entrada decir que desde, por ejemplo, el pensamiento político, ¿no?, democrático, ¿no?, que ha estudiado la antigua Grecia, evidentemente siempre se ha enfatizado la exclusión, ¿no?, que caracterizaba a esa sociedad, sobre todo porque excluía a las mujeres, pero también a extranjeros, ¿no?, y a otros grupos sociales, incluso había esclavos, ¿no? Es decir, era una sociedad que funcionaba de esa manera y que, irónicamente, mucho de los principios, ¿no?, estos ideales de la igualdad de derechos, la igualdad bajo la ley, pues eran desde entonces, ¿no?, digamos, arraigados a una estructura que de muchas formas sí excluía, ¿no? Entonces esas tensiones, ¿no?, en los principios, ¿no?, digamos, políticos, siempre han estado en tensión con las realidades, incluso ahí, ¿no?, en esa experiencia. Y creo que algo muy interesante también en pensar esta realidad, ¿no?, de esta sociedad, es que mucho tiene que ver con que el ámbito de lo privado se ha estudiado muy poco, ¿no?, lo que sucedía en el ámbito de lo privado en la antigua Grecia. Pero algunos, podríamos decir, se han salvado algunos recursos de ello. Y, por ejemplo, tenemos poetisas, por ejemplo, está Safo, ¿no?, que fue una poetisa griega y que hay ahí todo un legado, ¿no?, también de lo que era esa sociedad y de la experiencia que ella deja registrada ahí, de una sexualidad, ¿no?, mucho más, podríamos decir, incluso libre, ¿no?, que sociedades posteriores, una concepción de esa libertad sexual, esa sociabilidad, ¿no?, que ocurría en el ámbito de lo privado y que nos da cuenta, como decían, ¿no?, Nayeli y Dinora, bueno, también de una experiencia que muy probablemente conocemos solo
pequeños pedazos, ¿no? Porque es otra de las cuestiones también de lo que conocemos de esa época, que la conocemos por los grandes filósofos y no por estas otras mujeres o otros actores, ¿no? Que también pensaron, actuaron, vivieron, interactuaron, ¿no? Así es. Bueno, pues muchas gracias. Permítanos, vamos a hacer una pausa breve. La primera en este espacio de Catalejo, análisis y reflexión desde el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Mensajes, ya volvemos. Bueno, continuamos en Catalejo, coproducción de Canal 44 y el CUSH, Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. El tema, el pensamiento filosófico de las mujeres. Bueno, básicamente las mujeres de los siglos pasados no tuvieron la mayoría de las veces ni el tiempo ni las posibilidades que tuvieron los hombres para anotar y ordenar sistemáticamente sus pensamientos. Cuando esto sucede en la ciencia, dice que las fuentes no son fidedignas, pero las fuentes no son fidedignas porque los testimonios escritos de las mujeres fueron tratados con más descuido y negligencia que los de los hombres de esa época. ¿Están de acuerdo ustedes? Básicamente, lo que pensaban las mujeres no se escribía, y cuando pensaban cosas que incluso eran mucho más interesantes que las de los hombres, pues no se tomaba en cuenta. Incluso a veces llegaban al punto, tengo entendido, de que las ridiculizaban. Doctora. Sí, no, totalmente. Pero bueno, con respecto a la primera observación que haces, bueno, lo cierto es que también las circunstancias han hecho que las mujeres que se han dedicado a la filosofía no escriban tratados, no escriban obra sistemática, así como se conoce y se reconoce en el canon, que el canon está hecho desde ciertos criterios y de ciertas miradas, que regularmente son masculinas, evidentemente. Y entonces, en muchos casos han recurrido a formas alternativas para expresar su pensamiento filosófico, ¿no? Entonces, hay, por ejemplo, especialistas en Sor Juana que dicen, bueno, por supuesto que le interesaba de manera, digamos, voluntaria y abierta cultivar la poesía y tal, pero lo cierto es que la poesía también fue el medio al que pudo recurrir para poder expresar pensamiento filosófico, claro, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿en cuántos casos de mujeres estamos hablando de que recurren al ensayo, al periodismo, recurren a la literatura, a la novela, al teatro? Porque esas son, digamos, las formas predominantes a partir de las cuales, al menos hasta el siglo XIX, se cultivó el pensamiento filosófico por parte de las mujeres. ¿En qué sentido ha sido en buena medida orilladas por las propias circunstancias de su época, que las hacen no tener acceso a los medios que dicta el canon para establecer el discurso filosófico en ese momento? Entonces eso es parte de lo que explica las cuestiones, ¿no? Ahora, una mirada historiográfica feminista sensible, ¿no?, como se ha estado haciendo últimamente, tendría que reconocer que esos son medios legítimos de expresión del pensamiento filosófico. Se puede decir que todas las actividades que realizan las mujeres en el que hay cuando menos un método de investigación o de pensamiento se puede considerar filosofía. Si nos remontamos a lo que decía Hannah Arendt, por ejemplo, todo el mundo tiene la capacidad de filosofar, de hacer filosofía. Es una actividad intrínseca del ser humano y que básicamente ella dudaba de que la filosofía fuera algo como ahora todos podemos filosofar, y ella dudaba de los pensadores profesionales, así lo decía ella básicamente, ¿no? Doctora, ¿qué nos comentas? Sí, de hecho estaba pensando ahora que hablaba Dinora, que una de las dicotomías, ¿no?, respecto a esto que observas, creo que una de las dicotomías que ha alumbrado el feminismo, ¿no?, últimamente, que ha atravesado el desarrollo intelectual de Occidente, es la de razón y emoción, ¿no? Y entonces, y estas dicotomías o metáforas dicotómicas que organizan la vida y organizan la sociedad, pues asocian de pronto uno con lo masculino y uno con lo femenino, ¿no? Entonces, históricamente, la razón, la racionalidad, se asociaba a lo masculino y la emocionalidad o la emotividad a lo femenino. Y bueno, creo que en parte, ¿no?, esto explica que por eso se asociaran este tipo de obras que se asocian con cuestiones quizá, ¿no?, la poesía, con cuestiones más emotivas,
con las mujeres, ¿no? Entonces también ahí hay una imposibilidad de la mujer de identificarse, ¿no?, con otra cosa, porque la sociedad se organiza a través de esa dicotomía, ¿no?, o lo científico, lo riguroso, ¿no?, como a veces se piensa la investigación, tiene que estar vacía de emotividad, y eso, ¿no?, y eso lo asocia exclusivamente con lo masculino. Sin embargo, ambas nociones son problemáticas, ¿no?, tanto que la investigación solo sea algo, ¿no?, algo vacío de emotividad, como el hecho de que la racionalidad evidentemente esté solo asociada a lo masculino, y eso es lo que se ha venido como desmontando poco a poco, ¿no?, creo. Esa podría ser la diferencia entre lo que pensaban las filósofas antiguas con los filósofos, lo que está mencionando la doctora. Bueno, yo antes en el pensamiento antiguo clásico. Sí, bueno, antes de dar Sí. respuesta a eso, que me quedé con esta pregunta inicial que me parece muy interesante sobre la invisibilización, ¿no? Algunas de las posibles explicaciones, porque creo que es también parte central de esta división, ¿no?, del espacio que es y del espacio social político, que era la esfera privada y la esfera pública. Y entonces la experiencia, ¿no?, de estos grupos, incluyendo las mujeres, relegada a lo privado, no era objeto de conocimiento relevante, ¿no?, para el resto de la comunidad. Yo creo que precisamente ese cambio, ¿no?, para conectar yo un poco con lo que está diciendo Nayeli, es lo más evidente cuando hablamos de los feminismos ya modernos o contemporáneos, ¿no? El dar de nuevo la importancia de retornar la centralidad a lo que ocurre en el ámbito de lo privado, la experiencia vivida de las mujeres en ese espacio, como un espacio también generador, ¿no?, de pensamiento, de normas, de valores para vivir en comunidad, ¿no? Y creo que lo que comentaba anteriormente respecto a estas otras formas de sí expresar desde lo privado esta experiencia, en el caso de las sociedades antiguas, fueron relegadas a no pensamientos, sino a expresiones más del carácter, como decíamos, artísticas, ¿no? Uh-huh. Y básicamente lo que señala, doctor, es que si no se le daba la relativa importancia o la importancia que debían tener el pensamiento de las mujeres en esa época, es por eso que no se conservaban sus obras, y a lo mejor lo que pensaban quizás se podría transmitir de forma oral, pero no se conservaban las obras como la de los hombres, ¿no? Así claro. Operaban más o menos. Claro. Bien, permítanos, vamos a hacer una nueva pausa, regresamos, esto es Catalejo, coproducción de Canal 44 y el CUSH. Una pausa, ya regresamos. Continuamos en Catalejo, una mirada profunda hacia horizontes cercanos, coproducción de Canal 44 y el CUCH. Tema: el pensamiento filosófico de las mujeres. Y bueno, a menudo solo sabemos de las mujeres filósofas a través de los relatos o las narraciones de otros, como ya mencionábamos, que aparece en el Banquete de Platón, una de las filósofas antiguas. Raramente se han conservado textos originales, a veces incluso se han falsificado algunos a conciencia o se han hecho desaparecer otros. La historia de las mujeres filósofas es también la historia de su lucha para que se reconozcan sus aportaciones. Las mujeres pensadoras se expusieron en esa época al desprestigio, al chismorreo. Era más importante su vida privada que lo que podían aportar a la sociedad de aquella época, y eso en cierta medida continúa siendo así hasta hoy en día. De ahí que es más importante dedicarnos a las filosofías de mujeres, seguirlas en sus pensamientos, destacar su interesante participación en la historia de la filosofía. Y por eso hacemos este programa, que lo estamos haciendo precisamente en el marco del Día Internacional de la Mujer. Doctora, es así más o menos como lo planteo, cómo funcionaba en esa época y bueno, cómo ha ido evolucionando la operación de las sociedades de esa época hasta las sociedades ya contemporáneas, pues ya han cambiado. Ya podemos hablar de Hannah Arendt, por ejemplo, de Rosario Castellanos en México, Judith Butler, otra de las grandes filósofas que se conoce actualmente. ¿Así era y cómo es en la actualidad? Sí, bueno, con respecto a lo que mencionas, hay una historia muy interesante de un pensador que se llama Gilles Menage. Gilles Menage hace una historia de las mujeres filósofas en el siglo XVII, cosa que fue así como
wow, ¿no? Y bueno, eso tiene una explicación, ¿no? Él hace una historia en ese contexto porque está cercano a las mujeres que tenían salones. Ahorita podemos hablar de los salones si quieres, ¿no? Estos espacios donde se daban cita a mujeres y hombres para intercambiar ideas, o sea, y que animaron mucho la vida intelectual en Europa durante esa época, el siglo XVIII y todavía muy entrado el siglo XIX. Hay salones, ¿no? Entonces, a partir de esa experiencia se genera una dinámica en la que empiezan a aparecer obras que son obras para rendirle homenaje a las mujeres, ¿no? Entonces, este historiador elabora esa historia para rendirle homenaje a una de esas mujeres que admiraba y con la que tenía intercambio en estos espacios que menciono. Y él da cuenta de las filósofas de la antigüedad. Entonces da cuenta de las filósofas de la antigüedad y al mismo tiempo nos hace ver cómo no tenemos nada de ellas. Es decir, él nos da cuenta como referencias indirectas. Sí. Las recupera del banquete de Platón, hablamos de Diótima hace un momento, ¿no? Recupera otras donde el filósofo tal dijo que existió la filósofo tal y que ella era muy buena haciendo tal, ¿no? Entonces son referencias indirectas y da cuenta de 65 filósofas de la antigüedad, ¿no? De escuelas de Grecia. Y luego Humberto Eco, que le hace una presentación a ese libro, luego dice, yo me he dedicado a revisar enciclopedias y nunca he visto mencionadas nuevamente a estas filósofas, ¿no? Entonces quiere decir que se perdieron en la historia, ¿no? No se recuperó su obra, etcétera, etcétera. Esa situación va a cambiar con el tiempo, ¿no? En la Edad Media empieza a aparecer obra, alguna de esa obra ya se sigue conservando, es mínima y paulatinamente comienza a haber una inercia con respecto a la conservación de la obra de las filósofas, ¿no? Y comienza a haber elaboraciones que paulatinamente se van acercando al tratado, se van acercando a las formas como se escribe la filosofía dentro del canon, hasta que en el siglo XX tenemos con el acceso a la educación de las mujeres, ya desde el XIX, el acceso a la educación de las mujeres, algunas de ellas se profesionalizan en el ámbito de la filosofía y comienzan a escribir tesis de grado y tal, con filósofos reconocidos, hasta que en el XX tenemos ya una entrada todavía más franca de las mujeres al ámbito filosófico y a la profesionalización. Entonces en el XIX ya tenemos libros, ¿no? Se da cuenta de libros y existe un corpus que, como dije hace un rato, la historiografía feminista está recuperando ese acervo, pero lo que hace falta es darlo a conocer, visibilizarlo y comenzarlo a estudiar de una manera más sistemática, para generar historias no solamente de las mujeres filósofas, como si fuera un pensamiento completamente aparte del pensamiento que han generado los filósofos, sino tener una visión que comience a organizar de una manera más orgánica las aportaciones que hombres y mujeres han hecho al pensamiento filosófico a lo largo de la historia. Muy bien, doctora, muchas gracias. Bueno, básicamente es por lo que usted menciona, porque no se conservaban las ideas de las mujeres de esa época. Y fue entonces, cuando se conservaban, a lo mejor se tergiversaban lo que pensaban, y muchos de eso, aparte, ni siquiera o lo destruían o lo falsificaban, el pensamiento de esa época, ¿no? Entonces, básicamente, doctora, ¿de qué manera se ha logrado reivindicar el pensamiento filosófico a partir de la época en que menciona la doctora a la fecha? Bueno, sin duda una parte crucial es lo que mencionaba sobre el acceso, o sea, el cambio de las instituciones, ¿no? El acceso a la educación, que ahora ya tiene un estatus, por lo menos en un buen número de sociedades contemporáneas, igualitario. Sin embargo, hay cosas, hay estructuras, ¿no? Hay cuestiones estructurales que todavía son asimétricas, ¿no? Como esta idea de determinados prejuicios, ¿no? Que están asociados con este tipo de ciertas actividades que están más asociadas con lo masculino, de tal forma que la filosofía es un ámbito que todavía está bastante masculinizado, ¿no? Sí. Justamente, o sea, todavía tenemos más, un número de alumnos mucho más grande, hombres que mujeres, y esto en muchas ocasiones pues tiene que ver con
los modelos culturales con los que se pueden identificar las chicas, ¿no? Con la organización de la vida social, es decir, la división del trabajo, ¿no? Las ocupaciones que las mujeres todavía tienen más en el hogar y que tanto, ¿no? tienen posibilidades de desarrollar, como decía Dinora, ¿no? tratados, trabajos que tengan impacto, ¿no? que lleguen a la sociedad, cuando todavía el trabajo doméstico no es igualitario, ¿no? O sea, como que todavía hay estructuras que imposibilitan ¿no? que haya, digamos, un canon igualitario, paritario, ¿no? Pero eso pues está, digamos, poco a poco transformándose, ¿no? Yo diría. De hecho, recientemente se llevó a cabo la presentación de la revista Protepsis del Departamento de Filosofía y una de las presentadoras argentina, ella recuerdo que mencionó durante la presentación de la revista que las universidades están muy rezagadas a nivel Latinoamérica en campos que tradicionalmente e históricamente se pueden considerar como exclusivos de lo masculino. Y mencionó el tema de la filosofía precisamente. Y habló de la urgente necesidad de que en las universidades se trabaje para eliminar eso que se considera históricamente masculino, como es el ámbito de la filosofía. ¿Estaría de acuerdo usted, doctora? Sí, completamente. Creo que esto se puede extender a otras disciplinas, sí, ¿no? Por supuesto. Muchísimas. Y no solo es un tema disciplinar, creo que es un tema de autoridad, ¿no? Y de quién tiene la autoridad de la producción del conocimiento en diferentes sociedades. Entonces es aquí cuando empezamos a también la gran e importante temática sobre el sexismo institucionalizado, ¿no? Es decir, estas diferencias profundas que estamos iniciando esta conversación desde la época antigua, se mantienen todavía hoy y ahora son parte, son como la columna vertebral invisible, ¿no? de muchas instituciones y se encuentran impactando ámbitos de estudio a nivel transversal, ¿no? diferentes campos, disciplinas, pero también formas de organización, ¿no? interna de estas mismas organizaciones. Por eso hoy también vemos, ¿no? y las marchas que están ocurriendo hoy son lo que sucede afuera, lo que sucede en las calles, pero lo que sucede en nuestras instituciones, ¿no? y esa tensión, ¿no? entre la supuesta igualdad que ofrecen estas instituciones o la posibilidad de igualarnos en términos de los sexos y la gran paradoja de que en la práctica esto muy frecuentemente no sucede así, ¿no? Entonces creo que no es un tema de disciplinas, es un tema de cómo se construye la idea de autoridad del conocimiento y que creo que todavía estamos en un momento muy importante de esa lucha, ¿no? Sí. En esta sociedad patriarcal, que así hay que reconocerla, que todavía persiste, ¿será que le tenemos miedo al pensamiento filosófico de las mujeres y de qué manera podría incidir el pensamiento filosófico de las mujeres en esta sociedad contemporánea, doctora? Bueno, no sé si generalizarlo, pero vaya que hay una reticencia muy fuerte al pensamiento filosófico feminista. En todos los ámbitos, en el ámbito institucional, en la calle, o sea, es una cuestión que mueve mucho la experiencia de los grupos establecidos, la experiencia de los varones, ¿no? La experiencia de los filósofos varones, que no terminan de convencerse a entrar ni siquiera en un proceso de discusión abierto, formal, para poder debatir sobre una cuestión que, bueno, está sobre la mesa y está sobre la mesa porque es una necesidad social. Muy bien. Doctora, permítanos, vamos a hacer una pausa breve. Regresamos. Esto es Catalejo, coproducción de Canal 44 y el CUSH, Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Ya volvemos. Bueno, continuamos en Catalejo, coproducción de Canal 44 y el CUSH. Bueno, esa es la pregunta básicamente, ¿será que en esta época de la sociedad patriarcal que todavía persiste, será que le tenemos miedo al pensamiento filosófico de las mujeres y cómo podemos hacer para ya no tenerle miedo a lo que piensan ustedes básicamente, doctora? Sería importante el regreso de los salones a los que hacía referencia y que quizás nos pueda explicar más adelante en breve cómo funcionaban y de qué se trataba estos salones.
Bueno, efectivamente, como dice Dinora, hay, ¿no? Hay reticencia, es un ámbito polémico. Yo creo que hay como varias cosas que pueden, varios elementos que pueden explicar esa polémica y esa reticencia. Por un lado, bueno, es un movimiento en construcción, ¿no? Entonces también está edificándose, está elaborando sus argumentos. Y en ese sentido está abierto. Hay muchas cosas sutiles, muchas cosas complejas que todavía están en estudio, ¿no? Entonces no es una propuesta pues ni cerca de estar acabada, ¿no? Pero al mismo tiempo lo que han mostrado varias autoras en muchos ámbitos es que la cuestión de género puede atravesar muchísimos ámbitos de la vida, ¿no? Y creo que eso puede ser un poco amenazante para cualquiera, tanto para hombres y para mujeres, ¿no? O sea, pensar cómo estos roles culturales que se asumieron, ¿no? De un lado o de otro, ¿no? Pues permean muchísimas cosas que ni nos imaginábamos, o sea, ¿no? Ni las mujeres ni los hombres. Y luego, ¿no? Después de eso, ver que hay una asimetría, entonces que hay una injusticia estructural que atraviesa la historia, pues no es un reconocimiento menor, ¿no? Claro, es estructural y en ese sentido hay que enfatizar que entonces no es una responsabilidad individual, ¿no? O sea, no es como personal, pero sí es difícil, ¿no? Como reconocerte. Yo creo que parte de las dos, ¿no? De las dos partes, pero quizá es más difícil reconocerte como del lado ¿no? Que ha gozado de ciertos privilegios, pues también, ¿no? De una forma, pues vamos a decirlo así, aleatoria, ¿no? Entonces sí se necesita, ¿no? Como pues un sentido de autocrítica, un sentido de comunidad, ¿no? Que a lo mejor poco a poco se puede construir, pero que efectivamente no es fácil, ¿no? Y entonces, bueno, pues creo que toca a todos, ¿no? Hombres y mujeres, generar sensibilidad y sentido autocrítico para, ¿no? De forma conjunta, pues ir, ¿no? Deconstruyendo estas prácticas, analizando cosas que hace 20 años, ¿no? Que cuando nosotros éramos estudiantes ni siquiera nos pasaban por aquí. Hoy las chicas lo están visibilizando, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que son cambios muy profundos, ¿no? Ya lo decíamos, ¿no? Lo decían Dinora y Melissa, están enraizados ¿no? en la antigua Grecia, ¿no? O en muchos años. Entonces, bueno, no nos lo vamos a quitar, o sea, no es fácil quitárnoslos de encima y en ese sentido, ¿no? Es como, creo que es histórica y social y, ¿no? Políticamente difícil reconocer todo eso y requiere de un trabajo colectivo, ¿no? De mucho tiempo, creo. Muchas gracias, doctora. ¿Cómo podemos quitarnos ese miedo al pensamiento filosófico de las mujeres, doctora? Bueno, hay que pensar en sus contribuciones, creo yo, ¿no? Yo creo que coincido en lo que ha dicho Nayeli, más que el tenerle miedo, hay que reconocer que es amenazante, precisamente por eso, ¿no? Nos mueve las certidumbres sobre las cuales creíamos que nos desarrollábamos satisfactoriamente. Es evidente que no hay un desarrollo satisfactorio de las personas, ¿no? Porque no es solo una cuestión de las mujeres, es una cuestión de todos, de los hombres y de las mujeres, y de cómo, como decía hace un momento, el sexismo institucionalizado, pero también el género, implica también una gran cantidad de daños, ¿no? para los hombres y las mujeres, las personas en general. Pensar en las contribuciones creo que es la forma, ¿no? De salir también de estas posiciones, ¿no? Que tienden a demonizar, ¿no? El pensamiento feminista como algo casi antisocial, ¿no? O antiorden. Y creo que una de ellas es, sobre todo desde el ámbito en el que yo lo pienso con más frecuencia, que es el pensamiento más sobre la democracia o la práctica democrática, y el feminismo, más allá de pensarlo como una teoría política, ¿no? O como un corpus de pensamiento, es un movimiento. El feminismo es un movimiento social, es un movimiento político, es un movimiento cultural que está trastocando estos cimientos, ¿no? Y creo que lo está haciendo para bien, porque también podemos ver ya algunos de estos efectos traducirse en grandes también avances de políticas, de reconocimiento, de también pensar, ¿no? Las diferentes formas en las que sí estamos generando injusticias, ¿no? Constantemente, que es algo en lo que Nayeli y yo estamos empezando a adentrarnos, y que el feminismo viene también a hacer posible
el que como seres humanos, como personas, con diferentes, podríamos decir, identidades, podamos converger en ciertas agendas, ¿no?, de igualdad, que no tienen por qué ser nada más estructuradas a partir o divisorias en términos de sexo, ¿no? Y creo que algunos de los feminismos, porque también sabemos que son muchos, ¿no?, algunos de los feminismos pueden llevarnos a esa dirección, ¿no?, a una dirección mucho más de reconocimiento de la pluralidad de estas agendas, ¿no?, que necesitamos. Muy bien. Doctora, será necesario, muchas gracias, será necesario que vuelva a resurgir estos salones. ¿En qué consisten los salones a los que hizo referencia? Intercambio de ideas, de opiniones, de pensamientos, conviviendo hombres y mujeres. ¿Será necesario que operen nuevamente en esta época actual, extremadamente patriarcal, para quitarnos ese miedo al pensamiento filosófico de las mujeres? Bueno, lo cierto es que los salones generaron oposición. O sea, Napoleón fue muy renuente a un salón en particular, que era el salón de Madame de Staël, y de hecho mandó cerrar el salón de Madame de Staël, ¿no? ¿Pero lo consideraba como negativo? Los salones funcionan como espacios donde las mujeres pueden adentrarse a las discusiones de la vida intelectual y social de su época en paridades y circunstancias con los varones, ¿no? Entonces fueron benéficos para muchas mujeres. De hecho, muchas mujeres abrían salones porque sabían que eran los únicos espacios donde ellas podrían desarrollar sus inquietudes intelectuales y poder entonces enterarse de las ideas del momento y poder tener ese reconocimiento social también. Y de alguna otra manera, difusión en el plano de las ideas que estaban generando. Pero también fueron espacios de efervescencia política impresionantes. Entonces, el poder los vio como espacios de efervescencia política y de posible resistencia y de generación de ideas de oposición, etcétera. Entonces, políticamente, institucionalmente, no tuvieron, en algún momento determinado, no tuvieron el apoyo ya por parte de las instituciones. Entonces, desaparecen, ¿no? ¿En qué sentido sería importante recuperar la experiencia de los salones? En el sentido de que mencionas por qué hay esa reticencia y ese temor al pensamiento y a la filosofía feminista. Yo creo que un primer paso es abrir el espacio de interlocución. Lo cierto es que la experiencia que yo he percibido a partir de estar en muchísimos espacios feministas, en seminarios, congresos, en fin, muchas experiencias ya, es que los compañeros filósofos no quieren entrar al espacio de interlocución. Lo ven como un espacio exclusivo de nosotras, se resisten de una manera radical a ir a dialogar y a ir a discutir, ¿no?, bajo el argumento de que no tienen nada que hacer ahí, o también sustentándose o justificándose en las posiciones separatistas de algunos feminismos, pero los feminismos no tienen la misma posición. Son muy diversos, son muy plurales, como lo señalaba Melissa. Entonces, un primer paso para perder el miedo, como decía Melissa, es conocer las ideas de las filósofas, pero no se van a conocer las ideas de las filósofas en tanto en cuanto no se deje atrás la resistencia que hay para verlas como pares en interlocución. Por supuesto. Es que a final de cuentas esos argumentos que menciona en el fondo es el miedo al que hemos hecho referencia, ¿no? Básicamente creo yo que es eso, a reserva de que ustedes tengan su mejor opinión. Bueno, vamos a hacer una pausa, regresamos. Esto es Catalejo, coproducción Canal 44 y el CUSH. Ya volvemos. Continuamos en la parte final de Catalejo, una mirada profunda hacia horizontes cercanos, el tema del pensamiento filosófico de las mujeres. Bueno, una parte que se puede comenzar a trabajar y divulgar en el pensamiento filosófico de las mujeres, pues es la realización, como ya mencionaba la doctora Dinora, de foros, simposios, coloquios en los que participen hombres y mujeres. Y yo les preguntaría, ¿es esta la solución? ¿Está trabajando usted en una red que me gustaría que hiciera referencia a ella? ¿Qué está haciendo precisamente con esta red nacional o latinoamericana? Mencionaba, ahorita no lo explica, pero básicamente si el pensamiento filosófico se puede considerar como objetivo y neutral, ¿por qué entonces se puede hablar de un condicionamiento de género cuando le dice a ustedes, no, es que yo no voy? Doctora. Bueno, ya
ya ni siquiera está en discusión que el pensamiento filosófico sea neutral, ¿no? Claro. Es decir, de un tiempo para acá creo que la discusión más bien está centrada en pensar cómo el pensamiento en general, no solamente el filosófico, es un pensamiento situado. Y ahí ha habido colaboraciones desde muchos frentes del pensamiento filosófico, pero particularmente me gustaría resaltar la aportación que ha hecho la epistemología feminista. Entonces, bueno, hay una mirada, hay una perspectiva, se produce desde cierto lugar social, el pensamiento filosófico también, por lo tanto, está atravesado también por el género, se produce por cuerpos sexuados con cierta experiencia fenomenológica a partir de lo sexuado y social y estructural, etcétera. Entonces, las dos perspectivas están presentes. La cuestión a resolver es cómo reconociendo esa diversidad, ¿no? Cómo reconociendo esas diferencias, podemos sentarnos a dialogar y podemos sentarnos a comenzar a generar pensamiento conjunto, ¿no? De la red que está trabajando usted de divulgación filosófica, doctora. Sí, yo formo parte de una red, se llama Red Mexicana de Mujeres Filósofas. Es una red que tiene alrededor de 3 años de existencia, surge como una iniciativa de filósofas de la Ciudad de México y hace aproximadamente 1 año, un poco más, se extendió a nivel nacional y yo estoy funcionando como enlace a nivel regional. Hay enlaces en varios estados de la República y lo que estamos haciendo en ese espacio es comenzar a generar una base de datos, no muchas cosas, pero se comienza a generar una base de datos para dar cuenta de cuántas mujeres filósofas sabemos en el país, qué hacemos, a qué nos dedicamos, qué hemos hecho, qué nos interesa. Y a partir de ahí se han generado eventos, se han generado coloquios, se han generado seminarios. Hay un seminario permanente en el que las diferentes invitadas de distintos ámbitos de la producción filosófica de distintas partes de la República presentan sus avances de investigación. Y básicamente la intención es visibilizar nuestros espacios de trabajo y visibilizarnos a partir de una organización sustentada por nosotras mismas, visibilizar el trabajo que nosotros hacemos como filósofas. Bien. Muchas gracias, doctora. Doctora Nayeli Hernández, ¿cómo precisamente lo que mencionaba, si el pensamiento filosófico es objetivo, neutral, cómo puede haber un condicionamiento de género precisamente? Bueno, efectivamente, como dice Dinora, hay muchas vertientes de la epistemología, particularmente en la segunda mitad del siglo XX, que ya han mostrado, ¿no? Que este es una especie de mito, ¿no? La idea de esta objetividad y neutralidad en el conocimiento, pues en realidad todo conocimiento está históricamente determinado, socialmente determinado, como ya decía, situado, ¿no? En ese sentido incorpora siempre valores epistémicos y extraepistémicos, ¿no? Valores sociales en los que nos movemos y está influido de distintas formas, a veces pues sutiles y a veces más contundentes, ¿no? Entonces, en ese sentido, la ciencia, el conocimiento en general tiene una dimensión social y política siempre, ¿no? Por lo tanto, ¿no? Si siempre tiene una dimensión social y política, pues es necesario explicitarla, ¿no? Ver cuál es esa función, digamos, política de las teorías que tenemos sobre conocer. En particular, decía Dinora que había, ¿no? como ciertos prejuicios para aceptar esto en la filosofía en muchas ocasiones, y yo consideraría que luego a veces para la ciencia es peor. Yo me dedico a la filosofía de la ciencia y la ciencia tiene una especie de mistificación ahí alrededor, ¿no? Porque es este modelo de lo objetivo, lo neutral, y entonces eso es como es el mundo, ¿no? No incorpora ningún sesgo, ninguna consideración social, ningún condicionamiento histórico. Y bueno, esto desde muchos puntos de vista en la filosofía de la ciencia lo ha trabajado, ¿no? Desde hace unos 50 años, en la epistemología feminista, decolonial, o sea, hay diversas epistemologías que han aportado en esta visión situada, contextualizada del conocimiento, ¿no? Entonces, en ese sentido, el género, la raza, ¿no? Todas estas consideraciones pueden incidir en nuestras creencias más básicas, en nuestras teorías científicas que consideramos más objetivas y que son súper eficientes, ¿no? Lo que pasa es que a veces esos condicionamientos pues son sutiles, no están explícitos, entonces
los naturalizamos, nos parecen naturales, pero no, están socialmente condicionados, ¿no? Y esto es un poco lo que Melissa y yo hemos empezado a estudiar en el seminario, ¿no? Cómo estos diferentes condicionamientos inciden en las teorías científicas, pero también en el conocimiento cotidiano, ¿no? Y generan esto que se llama justicias o injusticias epistémicas, ¿no? Por ejemplo. Muchas gracias, doctora. Doctora, ¿cómo puede incidir el pensamiento, la reflexión filosófica de las mujeres, por ejemplo, en el concepto y el ejercicio de la democracia en esta sociedad actual, ¿no? Que está muy politizada actualmente? Sí, bueno, creo que es parte de, ¿no? Sí. Esta incidencia. Creo que esto es algo que desde la teoría política, ¿no? Sobre todo se ha hecho de manera muy contundente, ¿no? El cuestionamiento de la naturaleza patriarcal, de la teoría política, particularmente la teoría contractualista, ¿no? Y bueno, de ahí podemos pensar que también se han derivado, ¿no? Han sido los orígenes de, podríamos incluso decir, del feminismo como una de las grandes críticas a la democracia liberal, ¿no? O a la tradición democrática liberal, precisamente por los preceptos, los principios sobre los cuales se sostiene, la idea de la universalidad, la idea de la igualdad, en el momento en el que hay igualdad política, entonces desaparecen todas las otras desigualdades, ¿no? Todos estos cuestionamientos que han sido en la mayor parte del tiempo soslayados por la gran mayoría de los teóricos democráticos o de la teoría democrática, ha sido el trabajo de las teóricas feministas en mostrarlo y en mostrar con evidencias cómo esto ha permeado y continúa permeando el teorizar sobre la práctica democrática, ¿no? Y creo que hay también unas nuevas corrientes de pensamiento, más en el sentido, ¿no? De también criticar, ¿no? Estas premisas de la democracia liberal sin de ninguna manera buscar derruirlas, sino fortalecerlas, mostrando estas grietas, ¿no? Que existen, y algunas de ellas enfatizan esta idea de, por ejemplo, la idea del agonismo, ¿no? La idea de buscar articular estas diferencias existentes en la realidad, aunque como decía, soslayadas, ¿no? Por algunas perspectivas, para generar entonces realmente bloques, ¿no? O redes, ¿no? De oposición a estas formas del patriarcado, de la dominación, de la subordinación, de los sexos, ¿no? Del sexo femenino. Y de ahí, bueno, podemos hablar de una gran cantidad de categorías, ¿no? Que la teoría democrática que surge, ¿no? O que se nutre también del movimiento feminista han puesto sobre la mesa, ¿no? Y de nuevo es esta idea de las dicotomías tradicionales, como decía ella, entre lo racional y lo afectivo, ¿no? O lo emocional, entre lo privado, lo público, y que creo que históricamente han sido las batallas de los diferentes feminismos, y que continúan siéndolas hoy, en este mismo momento, ¿no? Allí afuera. Continúan y básicamente seguramente seguirán, porque lo que es importante mencionar es que en el ámbito democrático y de la política, la violencia de género pues continúa, y sobre todo en el ámbito de la política, ¿no? Persiste, aunque de manera a veces sutil, pero ahí está, y por eso las denuncias están permanentemente, ¿no, doctora? Completamente. Creo que en gran medida quienes estudian, ¿no? Esta proliferación, lo que podemos decir violencia política por razón de género, han argumentado, creo que con mucho sustento, que en gran medida se debe también, o hay una correlación ahí entre el incremento también de la entrada de las mujeres al ámbito público y al ámbito de la política, ¿no? Hay ahí esta ascensión de amenaza, esta ascensión hay grandes tensiones, hay grandes también dificultades para lograr consensos, para comprendernos, para construir, ¿no? De manera igualitaria entre los sexos. Y la violencia, que cada vez es peor contra las mujeres, es en gran medida también se ha visibilizado precisamente también por estas luchas, ¿no? Que continúan, que son históricas, que son de muchos años, que son desde muchos frentes, pero que están ahí, ¿no? También hoy, como decía hace un momento, en las calles, ¿no? Y en las instituciones. Muy bien. Muchas gracias. Pues yo les quiero agradecer a ustedes tres por haber estado con nosotros y hablar del pensamiento filosófico de las mujeres y cómo inciden directamente en el ámbito de la ciencia y de la democracia, como ya
platicamos. Doctora Dinora Hernández López, profesora investigadora del Departamento de Filosofía del CUSH, muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Buenas Gracias. noches. Doctora Nayeli Hernández Cornejo, profesora investigadora del Departamento de Filosofía también, muchas gracias. Gracias doctora. a ti. Y doctora Melissa Mezcua Yepis, profesora investigadora del Departamento de Estudios Políticos del CUSH. Doctora, gracias por haber estado con nosotros. Muchas también. gracias. Muchas gracias y muchas gracias a ustedes. Llegamos al final de Catalejo en esta emisión. Nos vemos y escuchamos en la siguiente. Muchas gracias. Hasta luego.